Gracias a todos por acudir. Hoy vamos a dar una charla coloquio por el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ante todo, agradecer al felicísimo Ayuntamiento de Henares el apoyo que nos da logístico, a todos los miembros de la corporación, del Ayuntamiento, de la componente del PSOE, de Gracia, de España 2000, de UPyD y, bueno, en especial que no me iba, pero no nos ha presentado, no y en especial a Ana de Juan por el apoyo tan incondicional que nos está dando desde el inicio. ¿Vale? Vamos a presentar los ponentes. ¿Vale? Primero intervendrán los especialistas en medicina interna, José María Mesa La Torre y Juan de Dios García. Son especialistas en medicina interna, de genética clínica, la unidad genética de clínica y consejo genético hospital universitario de las Estudios. Desarrollar el tema de relación de la genética en las enfermedades raras. A continuación, la siguiente ponente será Santa Martínez, psicóloga del grupo Personaliza, especializados en servicios de psicólogos, logopedas, foniatras y fisioterapeutas. El tema a desarrollar será la problemática derivada de sufrir enfermedades raras en los niños y niñas. Y en tercer lugar, el doctor Antonio Molina, doctor en Biología Molecular y Celular, MBA y director de las empresas Advanced Medical Projects y Bacon Biomedicine. El tema a desarrollar ponencias sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre las enfermedades raras y especial sobre la ataxia de la gimnasia. Se da la palabra a todos, pues a Juan de Dios García. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Autoridades, la fila de los reservados de las autoridades. Bueno, muchas gracias a la asociación por invitarnos por primera vez a médicos del hospital que estamos interesados por este tipo de problemas. Nosotros vamos a estar un ratito con vosotros haciéndoos una primera aproximación a algo que tiene mucho que ver con las raras, que es la genética en general. Eso ya lo sabéis todos vosotros. Y evidentemente la genética es un mundo suficientemente amplio como para que en un rato vayamos a estar juntos, 20, 30 minutos, podamos contar todas las cosas que se deben decir. Un poco, digamos, el descargo de esa limitación temporal que tenemos, sentiros totalmente libres de si en un momento dado algo que estamos contando resulta un poquito confuso, o queréis matizar, o queréis completar, o queréis pedir alguna aclaración concreta, perfectamente lo hacemos y se nos acabó, no hay ningún problema. En esto es un primer encuentro, no sé si habrá alguno más o no lo habrá, pero bueno, la vida es larga y nos da opciones para todo esto. Nosotros efectivamente somos dos médicos internistas del Hospital de Asturias de mucho tiempo ya de evolución, que hace ya unos cuantos años pensamos que entre lo que es la genética del laboratorio, que es algo que en España está relativamente bien desarrollado, pero en el mundo de los pacientes hay un salto muy importante que no está bien cubierto, que es lo que llamamos nosotros la genética clínica. Entonces, ha habido algunas aproximaciones, más desde el mundo infantil, del mundo de la pediatría, pero del mundo de los adultos faltaba y nosotros también queremos un poco ese grupo. Hace aproximadamente unos 3 años y medio, 4 años, fue cuando empezamos con la actividad formal de esta consulta dentro del hospital. Tenemos evaluados cerca de unos 1000 pacientes de lo que es el ámbito general de la genética. Tenemos un poquito más de experiencia, porque ya llevábamos años antes viéndolo, pacientes con problemas, nosotros llamamos de dislipemias, de hipercolesterolemias hereditarias. Esto ya tenemos unos 1200 pacientes listos, ¿no? Somos dos médicos, como os decía, el doctor Mesa La Torre, que hablará después de mí, de hecho será la intervención fundamental, y yo mismo, que tenemos una colaboración estimable de María Ángeles Pérez, que nos ayuda en que este de alguna manera el órgano de choque cuando es la consulta personalmente o cuando llamáis por teléfono, ¿no? Bueno, pues ya sabéis lo que son enfermedades raras. O sea, el término de enfermedades raras es un término que es raro porque no es frecuente, porque es inhabitual. ¿Y a qué llamamos entonces frecuente? Bueno, pues aquí tenemos que establecer una serie de clasificaciones de límites que son siempre arbitrarios, como cualquier otro límite, ¿no? Entonces hay un límite, que es el que se dice clásicamente, que es, el límite es aproximadamente que se vea en la población menos de 5 por 10.000, es decir, 1 por cada 2.000 individuos que tenga alguna de estas enfermedades. Llamamos enfermedades frecuentes a lo que es más de 1 por 1000. Ahí habría un terreno, digamos, que no es de nadie, de 1 o 2.000.
Entonces, claro, la característica es que a pesar de que una a una son enfermedades relativamente infrecuentes, sin embargo, tomadas en conjunto debido a su enorme diversidad, como ya sabéis el tópico de que se dice que aproximadamente 7.000, 8.000 enfermedades distintas, en total hay un número de individuos de la población que están afectados por esta enfermedad bastante cuantioso. En España se estima que son en torno a 3 millones aproximadamente y en Europa probablemente 30 millones más o menos, ¿no? Y una característica muy importante que justifica que nosotros estemos aquí es que el 80% de las causas de estas enfermedades son de origen genético. Y de genética es lo que vamos a hablar de nosotros. Claro, las enfermedades frecuentes, todos los médicos tenemos experiencia, porque los estamos viendo día a día con este tipo de pacientes. Sin embargo, puede suceder que muchos médicos, a lo largo de toda su biografía, no hayan visto ni a sola vez alguna de estas 7.000 enfermedades. O si la han visto, no se han enterado que estaban delante de ellas. Eso también puede suceder. De tal manera que la experiencia que acumula cada uno de los médicos a nivel individual es pequeña y lo que no tienes experiencia y no conoces bien, te cuesta mucho trabajo de conocerlo y por lo tanto diagnosticarlo. Además, la investigación ha sido no especialmente abundante en este campo y hasta ahora, debido al pequeño número de pacientes que, digamos, podrían ser beneficiarios de tratamientos en esta línea, hacía que muchos laboratorios que se dedican a investigar fármacos de utilidad para este tipo de patologías no tuvieran excesivo interés en invertir en este sector. Esto ya ha cambiado por distintas razones. Una de ellas es porque la inversión en enfermedades raras es un magnífico, digamos, laboratorio para